¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Aquí. Estamos aquí. Riámonos. Yeah, una cosa que mucha gente, aquí en la oficina, pues le ayudamos a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos siempre. Y la gente, pues, cuando llegan a la oficina por la primera vez, obviamente tienen mucho temor, porque son acusados por haber cometido delitos. En los últimos 5 años, ¿cuáles son las preguntas que usted ve más frecuentes en la oficina que la gente hace? Bueno, en realidad ellos están preocupados por saber si van a ir a la cárcel como factor número uno, ¿no? Absolutamente. Y obviamente, como muchas veces venimos de países donde lo que aquí es un delito, Sí. allá es una infracción. Correcto. ¿No? Como el DUI. Sí, manejarlo bajo la influencia. Manejar bajo la influencia. Su primer preocupación es no cárcel. Uh-huh. Y lo segundo es las repercusiones que tuvieran en sus procesos migratorios cuando ya iniciaron. Y entonces, claro, para ellos es muy preocupante el saber que a causa de un delito pudieran tropezar sus procesos de migración. Eso sí es correcto, porque un aviso que los abogados aquí en California, y tengo que explicarle a la gente, es California, pero los abogados les tienen que dejar saber a las personas las consecuencias migratorias, incluyendo para un delito menor. Eso puede resultar en la deportación, exclusión de Estados Unidos o que les nieguen la naturalización futura. Ahora yo entiendo que hay ciertos delitos que son considerados delitos de mal carácter, como violencia doméstica, Claro, o robando cosas, o uso de droga, o venta de droga, que ahí sí la consecuencia o la potencia de deportación es casi una garantía. Pero de cualquier forma, cualquier delito menor o mayor puede resultar en pues, consecuencias migratorias. Obviamente porque yo nací aquí en los Estados Unidos, yo viví aquí toda mi vida en California, yo no estoy muy familiarizado con las leyes en México. En realidad no es la gran cosa allá en México manejar bajo la influencia, ¿no? ¿Cómo se trata ahí? sí, De curiosidad sí mía. por las consecuencias. Uh-huh. Por ejemplo, allá ¿cómo es? Ok, el manejar con unos tragos Sí. puede ser solo una infracción. Son una multa. El otro día un cliente me decía que en Colombia Oh, ok. ya también es un delito. Ok. Y que hay que ir a la fiscalía para discutir el tema. En México puede ser una infracción, sin embargo, está sujeto a las consecuencias. Ok. Si alguien sale lesionado, bueno, en consecuencia nos van a acusar de ese delito sí. y va a ser un agravante el que vayamos embriagados, ¿no? Sí, absolutamente. En la Ciudad de México hay un programa que se llama el alcoholímetro. Así se como la llama. máquina, como Sí, la máquina. solo que es un operativo que se monta en las noches alrededor de las zonas donde están los centros nocturnos y cosas así. Ok. Y el castigo allá es que te lleven al torito. ¿Al torito qué es eso? El torito es el espacio físico, Sí. ¿no? Donde llevan a todos los detenidos Sí. de ese operativo alcoholímetro, Ajá. donde solo vas a pasar la noche. Solo eso. Solo eso. ¿no? Nada más. Nada más. De repente salen hasta los programas en la televisión Sí. de ese operativo donde han agarrado actrices, actores, gentes de la vida pública, es decir, del gobierno. Y en teoría la política de alcoholímetro en la Ciudad de México es cero tolerancia. Es decir, no importa quién seas, te van a llevar. Ok. Se ha hecho una publicidad en redes sociales cuando un político, por ejemplo, se enoja. Y en español decimos charolea. Ok, charolea. Saca su identificación y dice que es miembro del Congreso, se lo llevan al torito. No hay excepción, lo cual es bueno. Sí, es una buena cosa. Bueno. Exactamente. Así la gente sabe que la ley se aplica igualmente a todos. Y la diferencia de lo que ocurre en California es que ese hecho allá no queda en tu récord criminal. Porque aquí, obviamente, si usted es acusado por haber cometido, por ejemplo, manejar bajo la influencia, eso va a resultar en una suspensión de la licencia por hasta 6 meses, puede ir a la cárcel por hasta 6 meses, claro. Va a resultar en 2 puntos en su licencia de conducir, va a resultar en una convicción penal en su registro, donde le va a dar dificultades en obtener trabajo, seguro, préstamo y vivienda. Y aparte de eso, nadie le va a dar trabajo de conducir, porque si ven puntos en su licencia, pues olvídese. Claro. Eso es mucho más serio aquí un caso de manejar bajo la influencia. Hoy ese tema en México ha avanzado mucho y los sistemas
hoy están alrededor también del procesamiento de licencias de conducir. Sí. Es decir, también va a haber consecuencias al respecto, sobre todo con esas plataformas que requieren choferes como Uber y cosas así. Oh, ¿no? sí, oh, ya. Porque esas compañías sí van a mirar el registro de conducir. Sí, y hoy es bastante eficiente en México también. Claro, en el pasado pues eran simples cartoncitos Sí. que no servían para nada, ¿no? Hoy todo pues está mucho más moderno, pero la realidad es que lo que es importante remarcar es que si las personas van a migrar aquí, no importa si están documentados o indocumentados, sepan inmediatamente las reglas para que vean que no es lo mismo. Sí, y esa es una cosa que yo he mencionado muchas veces, que aquí en los Estados Unidos, en particular solo estoy hablando de California, la ley, o mejor decir, las cortes lo van a tratar a usted como que si usted es un abogado. Usted tiene la responsabilidad de saber la ley aquí en California. Usted no le puede decir a ningún juez, oh, señor juez, yo cometí esta falta, pero yo no sabía que eso era ilegal. Eso no trabaja aquí en California. Por eso es muy importante, si usted es acusado por haber cometido un delito, tiene que contratar a un abogado penalista que lo represente, porque usted puede decir algo en corte que la fiscalía va a poder usar contra usted y pues adiós, amigo. Claro, porque lo que ellos pueden considerar un piropo Sí. en nuestro país, Sí. aquí es un delito. Oh, sí, es mucho más serio. Y entonces muchas veces las personas aceptan haber dicho una flor, entre comillas. Una flor, ¿ah? Sí. Una flor. Una flor, entre comillas, a una persona. Sí. No importa si es hombre o mujer. Sí. Esa flor aquí puede ser considerada un insulto inapropiado Sí. que la persona puede llamar a la policía y quejarse. Absolutamente. En particular si hay contacto físico. Por ejemplo, una cosa que pasa muy frecuente en este país, que en realidad yo pienso que esto va un poco contra la naturaleza, pero eso es otra historia. Por ejemplo, aquí en California, si hay una mujer que está ahí con usted y es atractiva, usted está tomando un gran riesgo en acercarse a ella y darle un beso. No, aquí la ley en efecto espera que usted le diga, ¿quieres que te dé un beso? Seriamente, Sí. lo esperan de esa forma. Porque si usted le besa a una mujer y ella no quiere, aunque, hey, yo no sabía, no. Le pueden presentar cargos bajo el Código Penal sección 243.4. Eso es agresión sexual. Claro. Que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en prisión. ¿Y qué? Y registración sexual por vida. Solo para tratar de darle un beso a una muchacha. En una ocasión fui a dar una Sí. plática a la Universidad de Santa Clara. Sí. Al terminar la plática, Sí. el grupo me dijo, ¿nos podemos tomar una foto? Ya. Y dije que sí, por supuesto. Viendo todo lo que he aprendido en esta oficina, Sí. hoy no toco a ninguna mujer si no, En le pido, particular. si no le pido permiso. Absolutamente. Entonces, abiertamente le dije, ¿puedo poner mi brazo detrás de usted y tocarla? Ajá. Me dijo, sí, claro que sí. Entonces Ya. me posé para la foto. Pero hoy si no hago eso, Está tomando un riesgo. En California se ha puesto un poco, porque en realidad eso no es, lo natural es, así no trabaja la naturaleza. Ahora todo se tiene que preguntar, todo. Es verdad, ¿quieres que te bese? ¿Quieres que te toque? Y hasta una cosa sexual, imagínense dos personas, no seriamente, imagínense dos novios. Dos novios en la cama. ¿Quieres que te haga esto? ¿Quieres que te haga esto? Pero en realidad la ley lo requiere. Claro. Porque estás tomando un gran riesgo. Es verdad, un hombre en particular, mujer también yo supongo, pero un hombre en particular está tomando un gran riesgo en tratar de tocar a una mujer sin preguntar verbalmente en avanzado. Y eso es bien difícil hacer. nos hemos convertido en una sociedad muy problemática. Sí, obvio. Quiero pensar que en gran medida es por los abusos que indebidamente la gente vino cometiendo. Sí. La sociedad en general vino cometiendo. Inclusive los piropos a los que hacía yo referencia en México, Sí. ¿no? Donde van pasando las mujeres y tienen que ser objeto de piropos lascivos Sí. por personas que están en otras casas, ¿no? Se asocia mucho con los trabajadores de la construcción. Sí, es verdad. Correcto, y por eso las películas como Los Sí. Albañiles, ¿no? Siempre se dice en inglés los catcalling. Exacto, no quiero ser peyorativo con el gremio de los constructores, pero en realidad como ejemplo es Sí, bueno sí. para hacerlo ver. Ahora,
esos abusos no son apropiados. No, los abusos no son. Claro, todos esos abusos, desde los pequeños a los grandes, dieron pie a esta intolerancia en la que vivimos hoy. Pero más vale estar enterado y estar prevenido para no pasar en la sombra un rato. Aparte de eso, la cosa que nadie, y fuera horroroso, y es horroroso, tener que registrarse como delincuente sexual. Para la gente que no sabe, cuando una persona se tiene que registrar como delincuente sexual, cada día en su fecha de nacimiento, de su cumpleaños, la persona tiene que ir a la estación de policía local en la ciudad donde vive, tiene que dar sus huellas, le tienen que tomar la foto y toda la información de ellos sale ahí en la página meganslaw.ca.gov y es casi imposible obtener trabajo, es casi imposible obtener vivienda. Si usted vive, tiene que vivir en una casa aislada que no está cerca de parques, de escuelas, hasta una persona que se tiene que registrar como delincuente sexual ni puede vivir en un apartamento o un edificio de apartamento, porque si hay niños viviendo ahí, dicen, no, tiene que guardar la distancia de 100 yardas. La exposición pública con la familia. Absolutamente, ¿no? He conocido a personas que se sienten arrepentidos de haberlo hecho. Sí, absolutamente. Aceptan que fue un error. Sí. Pero hoy pagan las consecuencias porque se sienten avergonzados con sus nietos, por absolutamente. Por ejemplo, tuvimos un cliente, yo recuerdo que él se tenía que registrar como delincuente sexual, pero él tenía a una familiar menor que vivía en la misma casa donde él iba a vivir después de que saliera de la cárcel. Y lo malo es que la ley indica que si usted se tiene que registrar como delincuente sexual, usted no puede vivir con menores de edad. Fue bien dificultoso tener que explicarle al juez, mire señor juez, tenemos que hacer una excepción a esta regla porque ella ni es la víctima, es la hermana de él, que simplemente es menor de edad. Por favor, deje que él viva ahí en esa casa, porque si no, él tenía que salir y pagar hotel. Hotel, exactamente. Tenía que vivir en un hotel por unos cuantos meses, eso ocurrió. Bueno, pues eso es bueno que las personas lo sepan para que, uno no cometan esos errores que trajimos de nuestros países, donde hacerle un piropo inapropiado a una mujer, aquí va a ser castigado hasta con cárcel. Exactamente. Yo tengo un amigo que me dijo, él es de Europa, él me dice, mira, cuando yo era joven, yo podía acercarme a una muchacha y simplemente apretarla así, vulgarmente, y ella simplemente si no le gustaba, se volteaba y me daba una bofetada, ¡pa! Y ahí terminaba. Ahora me van a presentar cargos aquí en California por agresión sexual y es mucho más seria las consecuencias. Una cosa que iba a mencionar también es que aquí, hablando de la edad de consentimiento, aquí en California, no puedo hablar de otros estados, pero aquí en California la edad de consentimiento es 18 años. Es decir, una persona puede tener sexo con otra persona, obviamente con consentimiento, si las dos tienen 18 años o más. Pero yo he visto que eso ha sido una confusión también con mucha gente latina, en particular en México. ¿Es verdad que la edad de consentimiento es menos en partes de México? No, es igual. Desafortunadamente, uno cree equivocadamente que si los papás de ella están enterados, asumen un permiso legal, cosa que no es así. Eso es una cosa cultural. Pero déjame que te diga Sí. algo más grave. Las personas de repente viven en comunidades donde vender a sus hijos, que es ilegal, pero es una costumbre, recibir una retribución económica, algo parecido a la dote, pero al revés. Le vas a pagar al papá. La dote en realidad es la aportación de los padres para el futuro de los hijos. Hijos, absolutamente, sí. Aquí en ciertas comunidades indígenas muy marginadas, en México, todavía llegas a encontrar costumbres inapropiadas, donde el papá de la niña recibe un dinero cuando la ofrece en matrimonio. La gente migra y viene con esa idea. Y en el pasado, lo más ridículo que me pasó
es enterarme de que un padre de familia, Ujú. acá, Sí, aquí en los Estados al Unidos, sur, aquí en al sur del California. condado, Ajá. fue a la policía Sí. para denunciar a su compadre Yeah. que no había pagado por su hija. Entonces, hablamos de un problema serio alrededor de ignorancia. Wow. Es indebido en México también, pero cómo uno arrastra las costumbres Sí. sin darse cuenta que las consecuencias legales aquí serán catastróficas. Oh, sí. México ha cambiado y eso tampoco está permitido. En México fue tolerado durante mucho tiempo. Mucho tiempo, yo supongo. Porque las personas las comunidades indígenas mantenían ciertos derechos de origen Ah, ok. por encima de la ley general. Similar similar a los nativos americanos de aquí, los Estados Unidos, donde a veces son Correcto. separados y Hasta tienen sus sus reglas de propias impuestos son distintas en ciertos lugares de los nativos americanos, Sí. ¿no? En México ocurría algo así y se llama la práctica de usos y costumbres, Ok. que de alguna manera respetaba las tradiciones de esa comunidad. Sí. Conforme el mundo ha evolucionado y también México, Sí. eso no está permitido, es criticado y es sancionado por la ley, Sí. pero como las personas venimos a este país Sí. sin cambiarnos el chip pensamiento. de que tenemos que averiguar qué podemos y qué no si queremos insertarnos en una sociedad donde formemos parte. Yo recuerdo una situación, un caso, donde yo estaba representando a un muchacho. Él era menor de edad, él tenía 17 años. Y él tenía una novia que tenía 16 años. Y yo recuerdo este caso muy bien porque este muchacho, él había tenido una pelea en el estacionamiento de una tienda, un Target o Walmart o lo que sea. Y él estaba teniendo un argumento con otro muchacho. La policía llegó para pues tomar la declaración de los dos muchachos que se estaban peleando. Y en el momento que el policía llegó, la mamá del muchacho, que era mi cliente, y la novia de él salieron de la Target o de la Walmart. Y le preguntaron, hey, ¿qué está pasando aquí? Estaban hablando con el policía de que se estaban aumentando los dos muchachos. Después el policía mira a la muchacha, que tiene 16 años. Mira a la novia y dice que tiene un bebé en mano. Tiene una bebé. El policía le pregunta, hey, ¿qué edad tiene usted? Oh, yo tengo 16 años. ¿Ese es su bebé? Oh, sí, es mi bebé. Oye, es mi bebé. ¿Quién es el papá? Claro. Oh, él es el papá. Ahí lo arrestan a él, aunque tenga 17 años. Porque aquí en California es ilegal tener relaciones sexuales con alguien que no tiene sus 18 años, incluyendo si usted mismo no tiene los 18 años. En teoría, la fiscalía le pudo haber presentado los cargos a los dos. ¿Qué pasa cuando se casan? Ok, eso es diferente. Si se casan, la supuesta víctima ya no puede ser forzada a testificar en contra del acusado. Casi siempre cuando eso ocurre, la fiscalía puede optar a retirar los cargos, pero a veces no lo hacen dependiendo de la evidencia que existe. Pero lo que voy a mencionar es que esta familia no entendía por qué el hijo había sido arrestado. ¿Qué cosa mala hizo? Claro. Llegaron a mi oficina, el hijo llegó, la novia llegó, los padres llegaron y me preguntaron, abogado, ¿y por qué arrestaron a mi hijo? Pues es porque tuvo relaciones sexuales con fulanita. Sí, pero fue con consentimiento. Yo le dije a ellos, es ilegal tener relaciones sexuales aquí en California cuando una persona tiene menos de 18 años. Se empezaron a reír. La familia entera estaban parados enfrente de mi escritorio, se empezaron a reír, ja, 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 abogado, ja, 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 ja. Y yo solo los miré, así, no, eso no es chiste, así es. ¿En serio? Ya. Yeah. Sí. Y estaban, para ellos fue ¿de qué está hablando este? Por esa razón, es decir, una pareja de jóvenes, sí, niños para mí. ¿De qué edad estamos hablando? Yo creo que ella tenía 14 y él tenía 15 o 16 máximo. Oh, no. En Luisiana Ya. se presentaron ante mí para que los casara.
Oh. ¿Ok? Cuando unos mexicanos se casan en el estado en el que vivan, después de casarse en el estado de Luisiana, pueden optar por casarse también ante el gobierno de México De México. para regularizar su matrimonio allá. Sí. Yo no tengo el derecho de negarme, Ah. pero sí les hice ver a los papás, les pregunté abiertamente que si estaban conscientes la barbaridad que estaban permitiendo para sus hijos. Y yo les decía a los chicos, mirándolos a los ojos, que si en realidad querían casarse. Claro, el motivo es que ella estaba embarazada. Oh. No lo externaron, pero yo sabía que con eso iban a pretender subsanar un posible delito. Sí. Pero imagínate el futuro de un matrimonio de 14. Pero bueno, ni aún siendo yo el que celebraba el matrimonio, cuando trabajaba para el gobierno, y centrarlos en razón tanto a los padres como a ellos. Pero bueno, así es este mundo. No, y en realidad hay mucha confusión y el problema es que aquí en California no van a facturar las culturas suyas, no lo van a facturar. Si usted quiere las leyes de este estado, claro, lo van a acusar, le van a presentar cargos y la fiscalía desafortunadamente muchas veces no se mete en cuestiones de justicia y cosas así. Ellos siempre miran, no, aquí está el delito, aquí están los elementos del delito. Yo creo que tengo suficiente para convencer a un jurado de que fulano es culpable de estos cargos y voy a proceder. Cuando un chico o una chica se emancipan, sí, ¿obtienen derechos legales de adulto? Sí, absolutamente. En esa situación, si se emancipan legalmente, son legalmente adultos y pueden tener relaciones sexuales porque son legalmente adultos, aunque tengan 15, 16, 17 años. Pero esa es una situación muy rara que se hace en la emancipación legalmente y generalmente quieren permiso de los padres, pero es un proceso legal. ¿El matrimonio de menores no da en automático la emancipación? No. Tiene que ser un proceso por los adultos, por los padres, donde dicen, ok, esta persona es mi hija, se puede soportar sola, ella no necesita de nosotros, es necesario ir a la corte, pedir permiso de un juez y el juez dice, ok, usted legalmente ahora es adulta aunque usted tenga 16 años. Entiendo. Y generalmente tiene que tener como 16 años para poder pedir eso. Yo creo que ya menos de 16 no dejan. Tiene que tener 16 por lo menos. Pero sí es verdad, si una persona tiene sus 16 años pero es legalmente adulta, esa persona sí puede tener sexo. Porque esa persona ya, la ley le ha dado a esta persona el derecho de poder, o el derecho o el poder de consentimiento. Porque es el problema, es que cuando usted está teniendo relaciones sexuales o si alguien tiene relaciones sexuales con alguien que es menor de edad, el consentimiento simplemente no tiene validez. Entiendo. Por eso lo llaman violo estatutario, aunque no es violo literal, porque no se está usando la fuerza o la intimidación, todavía es violo bajo la ley, aunque eso es mucho menos penado que violo actual. Claro, debe ser. Pero bueno, hay que seguir aprendiendo. Sí, absolutamente, porque violo actual ahora sí está hablando de algo que conlleva 8 años en prisión, registración sexual por vida. Recientemente han cambiado las leyes con respecto a la registración sexual si hay consentimiento. Generalmente si hay menos de 10 años de diferencia entre la víctima y el adulto, todavía es un delito que potencialmente lleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión, pero por lo menos no requieren la registración sexual por vida, ya no es como era antes. Eso es un cambio reciente, porque la registración sexual, eso sí es horroroso. Yo conozco a personas que se tienen que registrar como delincuentes sexuales por cosas que hicieron cuando eran niños. Claro, y hoy tienen nietos. Ya, absolutamente, es horrible, es horrible. Pero eso sí, sí ocurre y se ve más y más y más frecuente. Iba a brincarme a otro tema que sí yo sé que es común en Latinoamérica, es común aquí también, pero es mucho más penado acá. Violencia doméstica. Claro, sí. Allá en Latinoamérica, recuerda yo nací aquí, pero aquí en California, simplemente tocando a la pareja, simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva, no es necesario causarle daño o rasguños, eso es felonía, pero simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva, eso ya es un delito menor bajo el Código Penal de California 243E1 que conlleva una pena potencial de hasta 1 año en la cárcel. ¿Cómo es allá en México? Ok, técnicamente es igual. Oh. La diferencia está que
tu esfuerzo por convencer a la autoridad Ok. que te proteja como víctima Ajá. va a ser mucho más grande que el esfuerzo que vas a hacer acá. Ok. Si tú puedes ver que la corte aquí en California, aquí en el área del condado, tienen cientos y miles de casos atrasados, Sí. allá tiene México, por ejemplo, mi país de origen, Sí. tiene cientos de miles de casos atrasados. Entonces, desafortunadamente, cuando llega una mujer a quejarse por violencia, no va a ser tratada tan rápido como acá. Lo que sí han optado es la presión colectiva. Ok. Este grupo de mujeres organizadas que sale a reclamar por los derechos a los cuales sin duda tienen derecho legítimo. Sí. Y claro, los medios han ayudado a que esto se vaya limitando. De tal cuenta que las propias leyes en México han cambiado donde el castigo por lastimar Lastimar. o matar a una mujer Wow. por ser mujer Oh. es doblemente grave. Eso es como crimen de odio. Es exactamente, en México le llaman feminicidio Ok. y no es en automático por matar a una mujer. Es por ser mujer. Exacto. Ya, ¿no? como aquí, el hate crime, misma Sí, cosa. crimen Si de usted odio. mata a una persona porque es negro, aquí le agregan 3 años adicionales. No le doblan la sentencia, pero sí agregan 3 años. Si una persona mata a una persona negra y descubren que lo hizo por ser negro y solo por esa razón, sí le agregan 3 años, pero allá lo doblan. Pero la realidad Wow. es que, no sé si lo doblen exactamente, fue una manera de decirlo que lo iban Pero a es hacer más drásticamente grande. peor. Pero es drásticamente peor. Pero déjame darte un ejemplo que ocurrió estos días, ¿no? Oh, ok. No es entre hombre y mujer, pero sí es de un hombre que agredió a un empleado en una taquería. Ok. Ok. Lo agredió de tal manera que lo Sí. mandó al hospital con fractura de cráneo, etcétera, ¿no? Porque este hombre era experto en artes marciales. Oh, no, mala idea. Pero está tan acostumbrado a que no pasa nada Sí. que él se fue a su casa como si nada. Siguió con su vida no como si nada. Jesus. Fueron los medios de comunicación Sí. y el video de grabación del restaurante los que durante varios días, no horas, días, estuvieron exigiendo todo el tiempo que la autoridad reaccionara. Si no hubiera habido video, Ajá. el señor seguiría dando clases. O él era maestro de artes Sí, marciales. Oh, sí. wow. Ya lo detuvieron. Eso, él trabajaba ahí o era solo una persona Él que fue, quería comprar tacos Sí, fue a comprar tacos, ¿no? y decidió pegarle a un empleado. El empleado le dijo que por favor esperara su turno. Sí. No le pareció, entró a la cocina y se ve cómo le pone una golpiza brava, ¿no? Desafortunadamente, si no hubiera habido el video que se hizo viral, que lo tomaron las cadenas de televisión nacional, Sí. el señor seguiría en su casa. Ya, porque eso aquí en California es un 243A4, es asalto con fuerza bruta, que conlleva una pena potencial de hasta 4 años en prisión. Y si usted le causa daño grave, como dicen en inglés, Great Bodily Injury, a veces se ve el GBI, Ajá. eso agrega otros 3 años adicionales. Pero ahí, ¿cómo lo van a tratar allá? Entonces, la ley lo castiga. Sí. Pero la realidad es que la reacción toma mucho más tiempo y si cuentas con la mala fortuna de no tener ninguna evidencia en video, Sí. pues las mujeres en este caso han tomado la iniciativa de salir a la calle de manera organizada y pelear por sus derechos, cosa que veo bien, ¿no? Sí. Pero sin duda alguna, pues estamos, no sé, unos 50 años atrasados en eso, entre muchas otras cosas. Pero una cosa que yo he visto también aquí en California es el extremo. Por ejemplo, el otro lado, que aquí no necesitan evidencia física para nada. Aquí si la víctima es de cierto tipo de persona que puede convencer a un jurado simplemente con su palabra o con llorar, eso es suficiente para que la fiscalía tome el caso y proceda contra un acusado. Y el problema es que aquí la defensa penal a veces es tan cara, ir a jurado es tan caro, que hasta si una persona es inocente, a veces no tiene ningún otro remedio excepto llegar a un tipo de arreglo o trato con la fiscalía
para cerrar su caso y evitar una pena seria de cárcel. Porque es verdad que posiblemente allá en México requieren tanta evidencia, pero aquí es el reverso. Claro. No siente la palabra. ¿Cómo sabes si se lo inventó? Y ese es el problema aquí. Aquí, por eso le digo a la gente, por ejemplo, en el aire he dicho esto muchas veces. Yo digo, nunca se ponga en una posición donde la ley puede pensar que usted está cometiendo falta. No es suficiente ser inocente. No se vea culpable. Claro. Por eso ya no queremos tocar a nadie aunque se caiga al piso en un accidente, ¿no? Exactamente. Que me ha pasado personalmente. ¿Ya? Que usted se cayó, otra persona se cayó. Se cayó una mujer delante de mí y yo reaccioné a ayudarla enseguida. Sí. Pero al mismo momento, una persona de origen asiático que estaba a mi lado, sí. Él primero preguntó, todo en una fracción de segundos, ¿no? ¿Necesita ayuda? Y yo ya estaba dirigido hacia abajo. Y la mujer volteó y dijo, no me toquen. Y bueno. ¡Fantástico! ¿Cómo? Hasta para ayudar hay que pedir permiso porque se pueden enojar. Se pueden enojar y eso, no, agresión, battery, me tocó. Y... Claro. Y no le pedí que me ayudara, ¿no? Pero bueno, pues es el mundo donde nos tocó vivir, hay que ajustarnos. Mal samaritano. Y aprender, exacto, sí. No, es verdad, es que aquí todo es bien diferente. Es como que si no hay, no sé cómo decirlo, no hay un flow. Aquí todo es permiso, permiso, permiso. Una cosa que siempre le digo a la gente, si usted no está 100% seguro que sus acciones son legales, debería de suponer que sus acciones son ilegales. Porque si no pides permiso específico aquí en California, estás tomando un riesgo. Así estaría más seguro. Pero eso hace que la gente sean más frías, ¿no? La gente no son tan amigables como son ahí en Latinoamérica. La gente simplemente está a distancia, no tienes miedo, esta persona me puede demandar, esta persona me puede acusar de algo. Yo sé que nos metimos en el tema de violencia doméstica, pero me voy a regresar de nuevo a lo sexual. Yo recuerdo años atrás, yo tuve un cliente, yo por los San Rafael, por allá, él había sido acusado de violar a su propia esposa. ¿Okay? Ahora, para mucha gente, yo voy a la cárcel a visitar a este muchacho, era joven, y era bien indígena, era bien. Y yo le pregunté, hey, ¿cómo está? También empezando la conversación. Y él me dice la historia de cómo ocurrió todo. Y él me dice que la esposa muchas veces decía, tengo dolor de cabeza. Oh, no me siento bien. Necesito Tylenol. No estoy de buen humor. Y él simplemente se amontaba en ella, hacía el sexo, aunque ella no quería, y terminaba. Y yo le pregunté a él, en cualquier momento ella nunca se peleó contra usted, a veces nunca te dijo no. Oye, muchas veces me decía no. ¿Y por qué lo hiciste? Y él me dijo, pues es mi esposa. Claro. Tengo el derecho de tener sexo con ella. Like, no aquí en California. Claro. Y yo recuerdo cuando yo le expliqué que aquí en California, estando casado, no le da a una persona derechos sexuales, es simplemente, en efecto, un acuerdo económico. Él me dijo, pues, ¿para quién se casara? Él me dijo seriamente, ¿quién se casara aquí en este país? Así es, realidad, así es. Así es, usted no tiene ningún derecho a tener sexo con... Así, pero seriamente, él legítimamente, no era un chiste, él honestamente pensaba que él tenía el derecho de tener relaciones sexuales con su esposa y que ella en efecto no tenía el derecho de rehusar. Y es verdad que antes del año 1975, un hombre no podía ser acusado de haber violado a su propia esposa aquí en California. Eso de spousal rape en inglés, eso no empezó hasta 1975. So, si un hombre quería, él podía forzar a su esposa a tener sexo y ella no podía hacer nada. Él tenía el derecho. Es verdad. ¿En México es así todavía? ¿Cómo es allá? Algo parecido donde la mujer puede decir que no. Es su derecho. De decir no. El hombre no está... no tiene la habilidad o la facultad de obligar solo porque está casado.
Desafortunadamente, si te digo que es complicado presentar una queja de agresión con una amiga o con una extraña, pues mucho menos con el esposo, ¿no? Yeah. Porque si la mujer llega y denuncia al esposo de que la forzó a tener sexo la noche anterior, Sí. la propia policía la va a mandar de loca a su casa. Esa es una desgracia, sobre todo en los casos donde sí abusan de las mujeres. ¿Me explicó? Sí. Porque no hablamos de una situación, digamos que incómoda, donde ella no quería y terminó aceptando presionada, porque Sí. a lo mejor en realidad Sí. sí le dolía la cabeza, ¿no? Sí, sí, es verdad. Hablamos, lo triste es cuando muchos esposos Sí. sí abusan de sus esposas. Sí, les pegan físicamente. Claro, y también y dentro y de la físicamente, golpiza sí. abusan sexualmente de ellas cuando tienen una relación insana que no los lleva a ningún lado. Bueno, la realidad es que poquísimos casos de mujeres maltratadas van a tener éxito en las cortes. Por eso es que la primera acción en favor de la mujer es sacarla de ahí, Sí. ¿no? Y llevarlas a refugios Sí. que tienen las propias entidades del gobierno, donde en algunos estados funcionan muy bien. Durango, por ejemplo, es de los más eficientes que vi al respecto cuando trabajaba en esas épocas allá. Te estoy hablando de hace 15, 20 años. Durango era un modelo de salvaguardar la integridad de la mujer, pero lo que hacía era llevarla fuera para protegerla, ¿no? No como aquí, que resulta relativamente fácil que la policía reaccione ante la esposa que llamó para decir, anoche me obligaron a tener sexo, ¿no? Sí. Yo tengo obviamente porque yo represento a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos, pero yo tengo una amiga que fue víctima de violación, donde su propio novio la estaba violando varias veces durante el curso del noviazgo que tenían. Y después de 3 años ella decidió reportarlo a la policía. Esto pasó en otro estado, no pasó aquí en California. Pero el punto es que la policía rutinariamente le preguntaba a ella, pero ¿por qué te quedaste con él? ¿Por qué te quedaste con él? ¿Por qué te quedaste con él? Aunque ella hasta lo tiene a él grabado, admitiendo, pidiéndole a ella disculpas. La policía allá en Hawái, ellos bien despacios con esto, porque es como que si pierde credibilidad. Resulta complicado de entender, ¿no? Sí. O sea, no dudo que la persona pueda tener un daño emocional que la haga permanecer en una relación insana. Exactamente. Y el abusar de una persona que no tiene la capacidad mental de decidir también se convierte en un delito. Aparte de eso le estaba dando drogas, ¿me entiende? A la muchacha. Más delito, ¿no? Exactamente. Pero en unas condiciones normales resulta complicado creer por qué o entender por qué la mujer se quedó en un noviazgo. Sí, y hay muchas razones. Sí, hay muchas razones. Debe ser. Muchas veces económico, emocional, espiritual, con lo que sea, hay muchas razones. Pero la cosa que es bien difícil para la fiscalía, que son nuestros oponentes, pero es difícil para la fiscalía convencer a un jurado de la culpabilidad del acusado si la víctima no toma acción inmediatamente. Claro, pasa el tiempo y digamos que los argumentos se van diluyendo. Sí. Sí, es natural. Pero bueno, la realidad es que el marco legal en México se parece al de acá. Sí. El problema, legal. Sí, el problema es que es más difícil ejecutarlo. Ejecutarlo es lo más difícil. Sí. Aquí se hace, por ejemplo, esto me llega a otro tema. El tema del soborno. Siempre lo he escuchado varias veces de clientes míos que dicen, hey, no le puedo dar dinero al fiscal, no le puedo dar dinero al juez, no le puedo... El policía que tomó el reporte, no le puedo dar $5,000. Aquí eso no vuela. Ahora, mi suposición siempre ha sido porque aquí a los policías, los jueces, los fiscales les pagan muy bien y el riesgo es muy alto para un policía o un fiscal porque aparte de potencialmente ir a la cárcel para ellos, pierden su retiro fantástico y todo eso. ¿Qué me puede decir del soborno ahí en Latinoamérica? Yo creo que es parte exactamente igual como lo acabas de definir. El problema son los salarios.
Salarios, ok. Y entonces, a diferencia de lo que acabas de decir, Sí. un policía gana muy poco en México. Ah. No quiere decir que eso sea suficiente motivo, Ok. ¿de acuerdo? Pero desafortunadamente se vuelve algo pernicioso, Sí. algo constante que circula. Déjame decirte algo yo. Sí, sí, sí. A mí me han ofrecido sobornos. Claro, me pagaban bien, Yeah. ¿no? Producto de lo que estudié, en mi experiencia laboral, etcétera. Y yo he tenido empleos del gobierno donde ganaba bien, Sí. ¿no? Y lejos estaba de siquiera pensar. De hecho, de repente yo mismo me hacía la pregunta de ¿qué señal mandé Ah. que le dio la confianza a la persona de venirme a ofrecer eso, ¿no? Ah. Y a veces personas conocidas, cercanas a ti. Oh, no. Entonces, si un policía Sí. gana 4,500 pesos al mes, que estás hablando de $250 al mes, Oh, no. aparte no solamente por lo que gana, sino por cuánto le pide el de arriba, porque es una cadena. Sí siento que las cuestiones han mejorado, ¿no? Pero la realidad es que sí seguimos muy lejos de Estados Unidos en función de corrupción y de percepción de la corrupción. Y lo que hoy estamos viviendo en México, y no vamos a hablar de política, No. solamente para decir que lo que hoy estamos viviendo en México es el producto de la descomposición de muchos años, donde si no contribuimos todos, no va a mejorar. Porque si lo seguimos pensando, si lo podemos solucionar dando un soborno, pues es perpetuo. Porque ya no es tanto que el otro no lo quiera, sino que yo lo sigo ofreciendo. Ah, ok. El cliente que te pregunta si no hay manera de darle un dinero al juez. Al juez o al Ok, fiscal. en este caso, por ejemplo, ocurre mucho en México, Sí. donde yo les decía a mis amigos, no, o sea, no le ofrezcamos dinero al policía. Toma tu ticket Sí. y velo a pagar. No, qué flojera, pérdida de tiempo. Y entonces quieren arreglarse con el policía ahí. Sí. Pero. Si no pones tú el primer paso Sí. y tomas tu ticket, Sí. nunca. Yeah. Se vuelve un cuento de nunca acabar. Yeah, porque. ¿Y el retiro de la policía? ¿Cómo es el retiro de allá de la policía? Bueno, pues muy mediocre, Okay. honestamente. Ya, porque ¿no? aquí obviamente les dan buen retiro a los policías, los jueces, los fiscales. So, ellos tienen una gran, no voy a decir la palabra ventaja, ellos tienen un gran interés en no aceptar sobornos porque no quieren pues tomar el riesgo de perder el oro al fin del arco iris aquí. El sistema de justicia, es decir, la parte que conforman los jueces y los fiscales, sí van a ser mejores pagados, pero también un problema que tenemos con la policía en México es que es una policía sin preparación. ¿Para qué? Sin preparación, sin sin estudio, preparación. sin escuela. Ok, entiendo. ¿No? Cualquier persona Oh. puede optar por ser policía. Oh, okay. Entiendo que hay diferentes niveles de ser policía, ¿no? Pero la distancia entre un policía de una ciudad como, déjame decirte un extremo, Greenfield, no sé si lo conozcas. Ok. Greenfield está al sur del condado, lo más al sur del condado de Santa Clara, del condado de San Benito. San Benito, right. Una comunidad pequeñita. Sí. La distancia entre lo que gana el policía de Greenfield contra el policía de San José no es tan grande como ocurriría entre el policía de Atlisco, que es donde yo nací, con un policía de la Ciudad de México. Ok, entiendo. ¿Okay? Un policía de la ciudad de Atlisco, donde yo nací, si no sabe leer, no importa. Es bienvenido. Hay cero preparación. Ok. ¿No? Le ponen un uniforme que no va a ser nuevo, ¿no? Algún otro policía se lo heredó. Sí. No tienen dinero para tener una organización que mande señales de protección. Yeah. Pero bueno, sí ha mejorado México sin duda en los últimos 30 años, Sí, ¿no? absolutamente. Yeah. Pero seguimos lejos. Yeah.
Muy Pero lejos. eventualmente van a llegar, eventualmente. Nos vamos a morir primero. Ah, Pero no. bueno, vamos a llegar, sí, pero les va a tocar a otros. A otros, no, otros. No, porque estas cosas son muy importantes, que la gente entienda las diferencias entre los Estados Unidos y Latinoamérica, porque la gente, es verdad, viene aquí, mis padres vinieron aquí, y afortunadamente yo no tuve problemas, pero mucha gente llega aquí con el pensamiento de cómo son las cosas allá, y llegan acá actuando de la misma forma, y aquí la ley les cae bien duros, es la Sí. realidad. Yo siempre opino que tenemos que hacer lo posible para mimetizarnos. Okay. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que aprender las costumbres aquí. Sí. Y entre las buenas costumbres Sí. está el respetar lo que marca la ley. Entonces, cuando de repente veo como excusa los pleitos entre vecinos, Sí. los resumo diciendo que es consecuencia de la mala información que tenemos. Sí. ¿No? Aquí pelearse con un vecino puede tener consecuencias de ir a la cárcel. Bien fuerte. ¿No? Y yo les digo aquí en el escritorio, si tienes una mala relación con tus vecinos, ni los buenos días les des. No. Entra a tu casa y cuando salgas directo a tu coche y olvídate de que existen. Porque cuando uno quiere ir a solucionar los problemas personalmente, Ajá. viene un conflicto entre el vecino donde uno puede terminar en la cárcel. Y a veces es el que menos culpa tenía. Sí, absolutamente. Y esta es la otra cosa también, porque esto me lleva al tema de defensa propia. La cosa es que a veces la gente tiene una confusión con respecto a lo que es la defensa propia. Por ejemplo, aquí en California es bien directo. Usted solo puede usar la fuerza necesaria para evitar que usted sufra daño adicional físico. Físico. Pero allá, o posiblemente mucha gente latina que viene acá, piensa que ellos pueden usar la fuerza física para defender su honor o sus sentimientos. Él me dijo una mala palabra, me estaba defendiendo. Claro, no, sí. no. Tiene que ser de algo físico, que usted está en proceso de ser tocado o el toco ya va a venir y usted hace lo mínimo posible simplemente puede hacer lo mínimo para parar lo que él o ella le va a hacer. Pero, por ejemplo, un ejemplo, y mucha gente se enoja con este. Supongamos que usted está teniendo un argumento con otro hombre y él le escupe. Le escupe. A ese punto, ¿qué puedes hacer? Porque ya tienes la saliva, ya está aquí. Darte la vuelta. En California, da la vuelta o llamar al teléfono 911 y ya este hombre me escupió. That's it. Porque la salida ya está ahí. Ahora, si él ya está en proceso, va a empezar a escupirle, usted le puede hacer así, solo para que no le pegue la saliva. Esa parte. Pero si la saliva ya te pegó, tú no puedes decir, ¿qué? ¡Bam! Claro, no puedes hacer eso. Pero porque porque si empleamos fuerza excesiva, esa es otra historia. También por la saliva, Yeah. También podría haber una consecuencia. Porque si se nos resbala la mano y por error y le damos en la Aquí, nariz y lo matas. y le clavamos exactamente el hueso hacia adentro, sí, lo vas a matar. Mejor que se dé la vuelta y que se vaya. Ahí es como dicen en inglés es misdemeanor manslaughter. Exacto. Eso conlleva 10 años en prisión. El otro día una persona contó esta historia. Él no vio cuando otro auto casi atropella a una pequeña. Okay. No lo vio. No lo vio. Pero a la hora que él se estacionó y se dio cuenta de que algo había ocurrido, preguntó. Okay. Y una señora dijo, no, es que el auto que está allá casi atropella a esta niña que está llorando acá. Casi, ok. Esta persona no conocía al del otro auto. Sin embargo, fue y lo golpeó para hacerle ver su error de que casi había atropellado a una pequeña. ¿Dónde crees que va a terminar esta persona? Well, depende de los daños que sufrió la supuesta víctima. Pero de entrada en la cárcel, pero de entrada en la corte discutiendo un caso.
Ya, ¿no? pero en efecto, obviamente se tuviera que ordenar la evidencia, el juez tuviera que dar otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la fiscalía. Ya, no cuando, ya cuando colectemos la evidencia, vamos a tener que ver, pues, ok, qué es lo que pasó aquí. Y eso no es una defensa legal, porque usted simplemente quería enseñarle una lección a alguien. Exacto. Aquí en California eso no vuela. Y luego, para colmo de males, Sí. el que venía manejando el auto era menor de edad. Oh, no. Se le van a presentar cargos bajo el Código Penal sección 273AA, que es de abuso infantil. Y entonces, en realidad, el chico sí, parece ser que sí es verdad que casi atropella a la chica. Pero como se espantó, fue y se escondió ahí en el estacionamiento de un centro comercial, ¿no? Él estaba en su automóvil. La persona llegó y lo agarró a golpes dentro de su automóvil. Aparte de la agresión, si le causó daño grave, le pueden presentar cargos por el 245 A4, que es de asalto con fuerza bruta. Pero aparte de eso, porque es menor de edad, le pueden dar 6 años adicionales de prisión. Eso, Y entiendo que como sociedad hemos perdido la sensibilidad de defender a otro. Pero ahí está la diferencia en el entendimiento de defender. Okay, pero defender él ya no podía hacer nada por la niña. Porque ya había pasado, el peligro. Correcto. ¿No? Podemos defender a alguien si alguien está en peligro. En proceso de sufrir el daño, que va a venir el daño, ya viene. Tiene que ser inmediato el golpe. Pero ya que el golpe ya vino, la otra persona se corrió. Yo les digo en la oficina, ¿ya te insultaron? Date la vuelta y vete. That's it. Si vas a regresar, provoca. Y si te chiflan cuando te estás yendo y te dicen adiós, jajaja, y se burlan de ti, vete. ¿No? Más de un caso tenemos en la oficina donde regresan y los que acaban en la cárcel son los que menos causaron el problema. Eso siempre ocurre. Es una cosa bien, bien común. La gente se calienta y no saben las leyes. Es la realidad. Por ejemplo, yo estaba practicando por 15 años, yo estoy altamente consciente de las leyes. Por ejemplo, cuando yo entro a una tienda, Walmart, Target, lo que sea, aunque voy a comprar una cosita pequeña, lo que sea, yo voy con la carreta. Ajá. Yo siempre voy con la carreta. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie piense que estoy cometiendo un hurto. Claro. La cámara que vea. La cámara que vea. Mira, soy bien extremo. Hasta para salir con la puerta correcta. Sí. No me había pasado nunca. Fui al supermercado. Sí. Pagué. Sí. Pero regresé a ver otra cosa. Entonces, yo no lo sabía, Sí. Cuando cruzas tu carrito Sí. del supermercado, si cruzas una banda magnética que no ves y vuelves a entrar a la tienda... Se para el carro. No, espera, no. Vuelves a entrar a la... Mentira, ya me acordé. Estaba yo en la línea donde autopagas, tú te pagas. Sí. Solamente que en lugar de tomar la salida para cruzar por la banda magnética, me regresé por el mismo lugar porque se me había olvidado ver otro producto. Ya había pagado y ya tenía mi ticket, pero no crucé esa banda magnética. Entonces, el sistema no detectó mi ticket de pago. Y voy y salgo por la puerta, pero brincando la zona de cajas. Y se activó la alarma. Oh, no, pero tenía el recibo. Claro, todo bien. Pero aún así llegó una persona, yo me paré porque empezó a sonar y sí se trabaron las llantas. Sí. Y me dijo, ¿pagó todo? Le dije, sí, mostré mi ticket y me dijo, es extraño. Después, cuando les dije lo que había hecho, me explicaron. Como no salí de la caja, sino que me regresé, el sistema no detectó que yo había pagado. Y a la hora de usar otra puerta, no por las cajas, consideraron que me robaba yo el carrito. Se ve como un hurto. La gente tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque aquí en California eso es un delito de mal carácter. Si lo acusan, lo encuentran culpable de un hurto, eso va a impedir su habilidad de agarrar trabajo en el futuro, porque nadie le quiere dar trabajo a una persona que comete hurtos, robos, malversación de fondos, cosas así. Eso es una cosa bien, bien, bien peligrosa. Y hay que tener cuidado cuando uno se autocobra. Porque si por error, no pasamos un desarmador o un taladro,
y lo sacamos de la tienda, Y se va. potencialmente puede ser un hurto ahí. Exactamente. Sí. Y mucha gente no entiende eso, pero no entiende esta parte. Pero si usted descubre que se ha llevado algo accidentalmente, la ley requiere, en el momento que usted descubre, entre de regreso a la tienda. Dice, hey, accidentalmente me llevé esto, tengo que pagar esto ahorita, pero tengo mi recibo por las otras cosas. Porque si usted se va, aunque sea por accidente, y después ellos descubren después y lo agarran por cámara, le van a presentar cargos por hurto. No sé si recuerdes esto, pero las personas que encontraron una billetera Ok, esto se escucha familiar. no la entregaron en el supermercado. Dos casos, una en el supermercado y otra en el casino. Yeah, me recuerdo estos dos, yeah. Sin embargo, las cámaras vieron Sí. que ellos Le recogieron. dijeron, yeah. ¿Ok? Y le digo a la gente, nunca haga eso. Claro. Nunca. Y se fueron a sus casas. Sí. Claro, la persona puede decir, es que lo iba a hacer después. Ajá. Claro. Yeah. Sabemos lo que pasó. No, si usted encuentra, lo mejor es dejarlo en el piso. Pero si lo recoge, ok, pues llévaselo al Lost and Found, porque usted no tiene si usted está dentro de un negocio, usted no tiene el derecho de llevarse cualquier cosa, incluyendo cosas que no son del negocio, porque legalmente el negocio es custodia o custodiante de esos objetos, aunque sean objetos perdidos o objetos que siempre el dueño accidentalmente los dejó, cosas así. Usted no es el custodiante, es la tienda que es el custodiante. O sea que en conclusión, aportarnos bien Sí. y a mimetizarnos con nuestra nueva sociedad si vivimos aquí. Absolutamente, y por eso le digo a gente que escuchen, por ejemplo, yo estoy en las redes sociales o en YouTube o lo que sea, y le digo a la gente que hagan preguntas en las redes sociales, porque no hay ningún panfleto, no hay un libro donde le dicen a la gente, ok, señor, usted viene de México, usted viene de Guatemala, o lo que sea. Aquí está la lista de todos los delitos e infracciones que no se enforzan muy bien en su país, pero aquí se enforzan. Claro. So, aquí está la lista de lo que usted tiene que hacer y aquí es como usted se tiene que comportar. No existe eso. Debería de existir una clase, por lo menos. ¡Ey! ¿Y qué yo puedo hacer? Juntos lo podemos hacer. Debemos de hacer una clase. Ok, hoy estamos en clase. Hoy es sesión para las personas que vienen de otros países que cometen faltas sin saber que están cometiendo una falta aquí. Eso sí fuera una buena idea. Claro. Porque en realidad, yo creo que es una necesidad. Yo sé que lo estamos diciendo en chiste. Pero en realidad yo creo que es una necesidad porque hay gente que viene aquí. Mucha gente que son clientes me dicen, sí, yo cometí esta falta mi primer mes estando aquí en el país. Mi primera semana. Bien frecuente. Y ese, ¿por qué? Porque yo no sabía. Sí. No sabía. Era joven. Tenía 19 años. I'm like, eras adulto. Y tiene el cargo de posesión de droga o cargo de malversación de fondos o de hurto de una tienda. Like, y se nota. Definitivamente es una cuestión de aprendizaje y la única manera de atenderlo es preguntando, si es que no vamos a leer, y que te pregunten en las redes sociales, pues para eso está. No, por eso le digo a la gente que hagan sus preguntas en las redes sociales. Muchas veces nosotros hacemos videos respondiendo a las preguntas y pues que no tengan miedo. Aquí estoy para responder a las preguntas de la gente y pues siempre estoy aquí para pues ayudar a la gente que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía y aquí estamos. Encantado. Ok. Gracias. De nada.